Durante la noche, hubo otro gran ataque ruso contra Ucrania. Golpearon todo tipo de objetivos importantes en Kiev y, de hecho, varios más en toda la zona de operaciones. En las áreas más adelantadas, se puede ver, a la derecha, que lanzaron muchos drones hacia esas posiciones, porque Ucrania ha concentrado su defensa aérea en la región de la capital. Esa defensa tuvo un éxito muy limitado, aunque algo consiguió. En la zona de operaciones prácticamente no hay defensa aérea, así que esos drones y misiles están atravesando casi todos, causando todo tipo de problemas. Pero eso no es lo único, porque el propio lado ucraniano está respondiendo y alcanzaron en Omsk una refinería de petróleo rusa muy grande, la primera vez registrada que ha sido atacada. Estaba a más de 3.000 kilómetros. Así que eso está causando problemas importantes para Rusia. Por lo visto, en general todos estos ataques recientes están provocando bastantes dificultades en la capacidad de refinado del país y les está obligando incluso a empezar a racionar el combustible dentro de Moscú y en otras partes de Rusia. Mientras tanto, en vísperas de la reunión de la OTAN, que empieza mañana, Ucrania está diciendo, oye, necesitamos más sistemas Patriot. No nos lo deis en 2027, que al parecer es cuando vencen algunos contratos. Quieren un montón ahora. Claro, en realidad no va a cambiar tanto, pero eso es lo que intentan decir. Y por último, el presidente Trump está diciendo, oye, Trump consiguió compromisos de gasto de la OTAN el año pasado, y este año va a intentar hacer que se cumplan aquí. ¿Cómo ves todo esto justo antes de la cumbre de la OTAN, donde Ucrania quería conseguir mucho más material? Trump quería decirle a la OTAN, dadme más dinero o gastad más dinero. Y mientras tanto, Rusia y Ucrania siguen yendo y viniendo con los ataques a LEN. Sí, Danny, acabas de descifrar el código enigma del conflicto en Ucrania. En la víspera de cada gran evento, ya sea el G7, la cumbre de la OTAN o la Conferencia de Seguridad de Múnich, vemos esos valientes ataques con drones ucranianos. Y en realidad la forma en que se perciben en Rusia es como una molestia. Son incómodos, sí, pero al final no dejan de ser pequeños pinchazos si los comparas con el panorama estratégico general. Y de nuevo, puede parecer que los ucranianos y sus aliados europeos están haciendo maniobras tácticas muy astutas, pero ¿qué van a conseguir realmente a largo plazo? Porque sobre el terreno en Ucrania, Rusia sigue jugando a largo plazo. Ahora han tomado algunas de las ciudades fortaleza más importantes y tienen el control total de Lugansk. Eso es un logro importante y también uno de los principales objetivos iniciales de la operación militar original, y está muy cerca de conseguirlo también en Donetsk. En cuanto al Donbass y algunas de las fortificaciones clave que protegían Kharkov, la situación es parecida. Y además, Odessa no quedará muy atrás. Así que, en fin, esos son los objetivos estratégicos a largo plazo de Rusia, asegurar su perímetro. Y van a lograrlo, tanto si las refinerías siguen siendo atacadas por drones ucranianos, como si no. Ucrania puede que esté ganando la guerra mediática. Puede que esté ganando la guerra de recaudación con la financiación de la OTAN y el apoyo de los aliados occidentales, pero está perdiendo la guerra real, la que se libra sobre el terreno. Y eso está bastante claro, según prácticamente todos los informes que tenemos y todos los datos que estamos analizando. Y otra vez, los Jack Keane de este mundo saldrán en Fox a hablar diciendo, bueno, fíjate en lo que ha tardado Rusia en conquistar tan poco territorio. No deben de ser muy buenos ni muy eficaces. Putin está acabado, Rusia está de rodillas. Pues un poco de sentido común. Está claro que aquí hay un proceso de construcción nacional. Por parte de Rusia, están recuperando la histórica Novorossiya. Y eso coincide bastante claramente con el mapa electoral ucraniano, en el que los hablantes de ruso votan por candidatos prorrusos. Y su intención es gobernar esas zonas. Ahora bien, Danny, tú que eres experto militar, sabes que si planeas gobernar, tomar territorio y mantenerlo, lo último que te interesa es matar civiles en esos territorios.
Eso significa que el avance va a ser lento, va a ser tedioso, meticuloso, y que los propios rusos van a sufrir bastantes pérdidas al hacerlo. Pero mientras lo hacen, también están eliminando grandes cantidades de batallones ucranianos y están superando muchas de las tácticas que Ucrania ha estado lanzando contra Rusia durante los últimos 4 años. No estoy diciendo que esto sea bonito, no estoy diciendo que esta guerra sea limpia para ninguno de los dos bandos. Pero está muy claro cuál es la estrategia rusa. Sin embargo, no tengo tan claro cuál es la estrategia ucraniana, ni la de Estados Unidos, ni la europea en ese sentido. Parece que simplemente se trata de continuar la guerra, de mantenerla en marcha sin importar cuántos ucranianos tengan que morir, porque da la impresión de que ese es el objetivo en sí mismo, que la guerra no se detenga. Pero el problema es que del lado ruso ha habido cada vez más declaraciones, más molestia y más irritación, si no directamente enfado, por ataques como este, que ahora afectan a la población. Creo que en Occidente existe esa esperanza un tanto fantasiosa de que ese malestar con Putin pueda transformarse en que la gente se vuelva contra él y diga, oye, acabemos la guerra aquí mismo. ¿Ves alguna posibilidad de que eso ocurra? En absoluto. Aunque este conflicto sea doloroso e incómodo para muchos rusos, no nos engañemos, lo es. Una gran mayoría de la población rusa apoya plenamente al gobierno. Saben, igual que lo saben los iraníes, que esto es algo mucho más grande. Es una amenaza existencial para Rusia. La expansión de la OTAN, la militarización de Ucrania, toda la división que intentan crear entre ucranianos y rusos desde Occidente. Del mismo modo, los iraníes son muy conscientes de que esto forma parte de un intento existencial por eliminar cualquier resistencia a la hegemonía estadounidense o israelí en Oriente Medio. Lo mismo ocurre en Europa del Este y a lo largo de este frente. Todo el mundo lo sabe. Por eso, Danny, el apoyo profundo, está ahí. Pero lo más importante es que las instituciones en Rusia van a apoyar al presidente. Y Putin, incluso si pierde 5, 6, 7, digamos que pierde un 10% en las encuestas de aprobación o algo así, sigue teniendo, ya sabes, un 70% de apoyo, más o menos. Compáralo con cualquier otro líder en cualquier parte del mundo. Yo diría que en ese sentido, Vladimir Putin está en una posición bastante sólida. Así que, si esperan que esto vaya a quitarle el suelo bajo los pies al presidente ruso, en realidad lo que están haciendo es reforzar a los sectores más duros. Los más duros en Rusia están ganando ahora más visibilidad. Y eso no son buenas noticias para Occidente. Lo siento, pero no lo son. Así que creo que deberían replantearse su, entre comillas, estrategia en este asunto. ¿Y qué opinas de esto? Porque no te he tenido aquí desde que él dijo aquello. El presidente Trump entra en el cargo y dice, voy a acabar con esto en un día. Luego fue, 100 días y un montón de cosas más. En Anchorage parecía que, oye, quizá estábamos avanzando un poco, lo que fuera. Las cosas siguieron a trompicones, y de repente, básicamente dejamos de intentarlo. Se quedó todo en silencio durante mucho tiempo. Y luego, de pronto, creo que fue el 1 de junio, la Casa Blanca anuncia un nuevo paquete de armas y apoyo para Ucrania de $8,000 millones. Y para defenderlo, el secretario de Estado, Marco Rubio, sale y dice, escuchad, hemos elegido un bando en este asunto y es el de Ucrania. Así que ya ni siquiera estamos fingiendo que queremos resolver esto a nivel del gabinete de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es ahora la estrategia de Estados Unidos? ¿Qué estamos intentando conseguir? Parece que han vuelto a la posición original del llamado Estado profundo. Y bueno, Washington oficial vuelve a ganar. Danny, siguen invictos. Washington oficial. Han pasado muchos presidentes, campañas y partidos distintos, pero el Estado profundo sigue ahí, lanzando esa increíble racha sin fallos desde hace ya bastante tiempo, al menos durante las últimas 5 o 6 administraciones estadounidenses.
Así que, una vez más, es la misma historia de siempre. Lo importante para nosotros, yo me incluyo como parte del electorado, es darnos cuenta de la distancia que hay entre lo que la gente quiere en cada ciclo electoral y lo que realmente recibe de la clase política una vez que llegan al poder. Y esa brecha sigue siendo muy amplia. Siempre intentan ganarse el voto antibélico porque saben que es el voto decisivo en Estados Unidos, tanto si eres demócrata como republicano. Ese es el voto que quieres. Así es como se ganan las elecciones, cómo se conquistan los estados bisagra y cómo se vence por márgenes muy ajustados en las elecciones generales. Y Donald Trump no es ninguna excepción a esa estrategia, que en mi opinión ha jugado con gran habilidad en las elecciones de 2024. Los resultados, a estas alturas, deberían hablar por sí solos. Y nosotros, como electorado, tenemos que asumir este escenario que se repite como el día de la marmota cada 4 años. Bueno, a ver, este asunto, sin embargo, podría tener incluso más repercusiones que nuestra falta de firmeza en Oriente Medio. Porque claro, allí tenemos problemas a corto plazo con el estrecho de Hormuz, que sigue sin estar completamente abierto y sin perspectivas de que lo esté pronto. Eso va a tener un impacto económico a medio plazo. Pero este tema, este de aquí, tiene el mayor potencial catastrófico. Porque cada vez hay más voces, claro, y tú lo mencionabas entre los halcones de guerra, en los altos mandos de Rusia, que están presionando más al presidente Putin para que ataque en Europa Occidental. Dicen que están hartos de permitir que los países occidentales usen su espacio aéreo, su inteligencia, sus sistemas de localización, su capacidad industrial y todo eso para emplearlo contra ciudades rusas, y que ya es hora de responder. Y sabes, a mí no me da la sensación, y me interesa tu opinión, porque hablas con mucha gente distinta, de que Rusia vaya a seguir encajando golpes sin hacer nada. ¿Crees que existe el riesgo de que en algún momento, y puedes definir tú ese momento, Rusia actúe realmente fuera de las fronteras de Ucrania? Creo que sí, absolutamente. De hecho, si hay algo que está cambiando en la presión política dentro de Rusia con esta conversación, es que los sectores más duros están diciendo, básicamente, que vamos a perder toda credibilidad como fuerza de disuasión si seguimos permitiendo estos ataques del que consideran el apoderado de la OTAN. Y ese apoderado es Ucrania. Están siendo literalmente armados hasta los dientes por los miembros de la OTAN en Europa Occidental y por Estados Unidos, y luego usan esas armas para matar a rusos. Rusia no está utilizando a nadie para matar a europeos en Occidente. Así que esta ecuación se está volviendo muy incómoda y muy desequilibrada, y casi está empujando a Rusia a ir a la raíz de lo que consideran un problema potencialmente existencial, una amenaza no solo para su seguridad nacional, sino para su propia existencia. Porque el plan que están articulando las mentes pensantes en Alemania, en Berlín, en París y en Londres es que pueden abrumar y pueden hacerlo, y esto se está discutiendo a nivel de los centros de pensamiento. También hablan de ello en el contexto de su guerra de nueva generación con drones autónomos. Creen que pueden saturar al Estado ruso, inmovilizarlo, mediante oleadas de ataques con drones. Y piensan que ese va a ser su camino hacia la victoria sobre Rusia. ¿Por qué necesitan la victoria sobre Rusia? O derrotarla o incluso desmembrarla, como la propia Kalia Kallis, la alta representante europea para política exterior, ha dicho públicamente, dividirla en 10 países distintos. ¿Por qué existe esa obsesión en Occidente? Eso ya es un misterio, la verdad. Pero es real, está ocurriendo. Rusia está observando la situación con Irán. Irán respondió bastante rápido, atacando bases y fábricas estadounidenses, los mismos tipos de amenazas que estaban golpeando a Irán, a los aliados de Estados Unidos o a sus posiciones en la región. ¿Y qué pasó con los estados del Golfo? Pues que prácticamente se rindieron ante Irán.
Así que Rusia mira eso y se pregunta, ¿qué van a hacer realmente los europeos si mostramos algo de capacidad de disuasión en suelo europeo? ¿De verdad van a escalar el conflicto? ¿Va a acudir Estados Unidos en su ayuda? ¿O habrá una especie de pánico en Europa del tipo, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Creo que si eso ocurre habrá una crisis política en Europa. Y Rusia, si está calculando esto, y es una decisión política, y el efecto también es político, Denny, que no te quepa duda, esa visión clausewitziana de que la guerra es una extensión de la política por otros medios, Rusia la asume por completo. Y ahí está la apuesta que de alguna manera están haciendo los europeos. Creen que Rusia está faroleando, sinceramente. ¿A dónde nos va a llevar eso? Queremos recordar por qué se crearon todos esos acuerdos bilaterales y multilaterales sobre misiles y desarme nuclear durante la Guerra Fría. Tenemos que volver a entenderlo ahora. Vamos a tener que pasar otra vez por todo ese proceso, colectivamente en Occidente, para demostrar por qué necesitamos esas cosas. Esa es una pregunta que la gente en Occidente debería hacerse. Sé que hablas con mucha gente en Europa, tanto en el Reino Unido como en otros países. A mí me da la impresión de que al menos entre las élites gobernantes de todos esos países europeos, y ya casi no hago excepciones, creen de verdad que Rusia solo está faroleando, que no hay líneas rojas. Piensan que mientras no haya, por ejemplo, un avión francés que dispare un misil directamente contra Rusia, mientras exista, digamos, una negación plausible o una zona intermedia, que si entregan el misil a Ucrania y es Ucrania quien lo lanza, de algún modo eso les libra de toda responsabilidad y no tienen que preocuparse. Creo que realmente están convencidos de que no hay líneas rojas mientras mantengan esa separación, que las cosas van a seguir así. Rusia, ¿cuál es tu interpretación de cómo ven los europeos ese cálculo? Mira, me gustaría decir que tienen una posición independiente en ese tema, Daniel. Pero esto nos lleva de nuevo al papel de Estados Unidos en todo esto. Esa insistencia de Estados Unidos en que los países europeos aumenten su gasto en defensa, ya sabes, antes era el 2%, luego presionaban para llegar al 3% y ahora hablan del 5%. Esos países simplemente no pueden permitirse gastar tanto dinero en lo que llaman defensa, cuando la provocación viene precisamente de Estados Unidos y de algunos gobiernos europeos. Son ellos los que están creando la amenaza contra la que luego dicen que hay que defenderse. Así que todo este montaje, esta especie de pantomima maniquea que se ha construido aquí, creo que sinceramente está siendo impulsada en gran parte por Estados Unidos. Porque para mí, la solución más barata, más económica y más próspera sería entablar negociaciones diplomáticas. Quiero decir, eso sería lo lógico, porque todos estos países europeos, Daniel, ya están gastando por encima de sus presupuestos históricos y algunos han tenido que relajar las medidas de seguridad fiscal de la Unión Europea que se aplican a la hora de aprobar los presupuestos de cada Estado miembro. Han forzado mucho la situación y han creado resquicios legales para poder saltarse esas normas y pagar todo esto que llaman inversión y defensa. Pero en realidad esto no es sostenible y va a generar presiones inflacionistas que ya son de por sí un problema en todos estos países europeos. Y las únicas personas que realmente se están beneficiando de todo esto son las del sector de defensa, los accionistas de esas empresas y también los políticos que reciben la presión de esos mismos grupos. Para mí, esos son los únicos beneficiarios reales. Desde el punto de vista del público, están recortando servicios. El precio de la energía y de la electricidad se está disparando. Es de hecho inasumible. La electricidad y el gas en Europa, hablo por experiencia directa, te sorprendería lo que estamos pagando ahora mismo. Y hay un abuso de precios generalizado en toda Europa. Así que creo que esto, sinceramente, no es sostenible. ¿Sabes? Y en algún momento creo que la presión política va a llegar al punto
en que simplemente por pura supervivencia de algunos gobiernos, tendrán que empezar a moverse hacia algún tipo de conversación diplomática para resolver la situación de Ucrania con Rusia. Porque esa es la única opción económica, práctica y probablemente la más segura si se quiere mantener el equilibrio, la paz y la prosperidad en Europa. Lo que están haciendo ahora, lo que están impulsando, lo que Estados Unidos está empujando a los europeos a hacer, porque lo está haciendo, actúan como si no intervinieran, Daniel. Pero en realidad es una presión muy real que se ejerce a través de la OTAN desde Washington. ¿Vale? Una presión muy real. Y muchos de los que están en puestos de decisión en Europa son de ese tipo servil, como Mark Rutte. Y ese es en realidad el problema. Y no culpo al público europeo, porque creo que en gran medida les han lavado el cerebro con todo este embrollo de Ucrania. Luego arrastran a Finlandia y Suecia a la OTAN y hablan de poner armas nucleares en suelo finlandés. Es una locura. Así que no creo que esto tenga mucho apoyo. Y va a haber muchos gobiernos que caigan por culpa de este asunto. Y creo que las élites están compitiendo por escalar la situación hasta un punto en el que, de algún modo, la lleven a una crisis militar o a un enfrentamiento o algo parecido, como para encender una nueva guerra fría, más intensa, y luego echarse atrás. La verdad, no sé cuál es la estrategia. Quizá Europa haya olvidado la devastación de las dos guerras mundiales en su propio territorio y tenga que volver a aprender esa lección. Espero de verdad que no sea así. Pero, Daniel, Washington está ejerciendo presión. Washington podría poner fin a esto en 24 horas todavía, pero no tiene la voluntad política ni el deseo de hacerlo. Y tenemos que preguntarnos por qué. Sí, y creo que ya sabemos la respuesta a eso. Tiene que ver con algo verde y también con el poder. Bueno, oye, te agradezco mucho que hayas seguido hasta tan tarde y que hayas cubierto todos estos temas hoy. De verdad lo valoramos y también te valoramos a ti. Esperamos verte en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Sí, y gracias por compartir mis reportajes desde Irán, por publicarlos cada día en Instagram y en X. En los próximos días y semanas iremos sacando más para ofrecer al público occidental y de habla inglesa una perspectiva un poco más amplia de cómo es la vida aquí, cómo es la política, cómo es la religión, cómo son las dinámicas geopolíticas. Y por eso vinimos. Sí, y somos grandes seguidores de eso. Es una de las razones por las que te tenemos en el programa y recomendamos a la gente que siga tus publicaciones, tanto en X como en 21st Century Wire. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Mira, no intento convencerte de que compres oro ni decirte cómo gestionar tu cartera de acciones, pero sí hay una forma en la que puedes ayudarnos. Suscríbete, dale a me gusta y comparte esto con alguien a quien quieras.